Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal, importante, por si queréis ver alguno de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte fundamental del programa. Qué aburrido sería hacerlo esto sin vosotros. Tenemos a Luciana Portantiero, que es artista y arteterapeuta. Luciana, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tenemos a Javi Casares, que es profesor de yoga y meditación. Javi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias Santi. Y Vanessa Iglesias, que es terapeuta energética y sistémica. Y yo sé que hacemos muchas más cosas, Vanessa, pero ya nos comentarás a mitad del programa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues si estamos todos listos, vamos a hablar de este tema, y es que es un problema muy extendido que normalmente no nos hacemos conscientes, ¿no? Pero que nos afecta en muchos ámbitos de nuestra vida. Y yo creo que de sobremanera. Y estamos hablando del por qué tomamos todo de forma tan personal. Así que, Luciana, ¿tú por qué piensas que tomamos las cosas de esa forma tan personal? A ver, creo que por muchas razones y vamos a seguramente ir indagando, ¿no? Entre todos, pero para empezar, abrir camino, creo que tiene que ver, bueno, primero con nuestra identificación con nuestra personalidad, ¿no? Que ya sabemos que en realidad es un mecanismo de defensa que construimos para adaptarnos Ujú, y bueno, finalmente terminamos creyéndonos que somos eso, viviendo nuestra vida desde ahí. Entonces creo que por un lado tiene que ver con esa ignorancia de que, de que somos mucho más de lo que creemos que somos y por otro lado también creo que tiene que ver con nuestra falta de maduración, de madurar en el sentido de que es una mirada muy infantil, ¿no? El niño es el que piensa que todo sucede alrededor de él y todo sucede por él, y en función también de eso, ¿no? Construye esta personalidad para defenderse. Entonces creo que, bueno, que somos adultos, pero que no hemos madurado y ujú. que seguimos viviendo desde esto, ¿no? Desde una identificación y todavía sintiendo que todo gira alrededor nuestro. Ignorancia. Claro, definitivamente la edad y la madurez no tienen nada que ver ni van juntas, ¿no? Ojalá y fuera así. Y tienes totalmente la razón, ¿no? Yo creo que contra más identificados estamos con el ego, más sufrimos este tipo de dinámicas. Vanessa, ¿tú qué piensas? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué lo tomamos todo a título personal? Hombre, esta parte de este tema, la verdad que me gusta porque, a ver, nos duele muchas veces lo que nos dice alguien, lo que alguien hace, y en realidad lo que se activa es algo que está mucho más profundo que no vemos. Puede ser una herida de la infancia, puede ser algún trauma, que cualquier palabra pues te lo despierta, ¿no? Vuelve otra vez a... Uy, y vuelve lo que dice ella, ¿no? La niña herida que Ujú, está como diciendo, otra vez, vuelvo otra vez a sentir eso. Claro, te están mostrando algo que tú tienes que sanar, ujú, que no has sanado antes, y esa heridita está ahí, que no la has visto antes, y la persona te la despierta. ujú, Puede ser un patrón, puede ser una herencia hereditaria del patrón, porque en sistémica se trata mucho estos temas. Entonces pueden ser heridas de abandono de cuando pequeño, ujú, traumas que tenemos que te activan esa parte de ti que te duele, que te ujú, afecta más de la cuenta. A lo mejor es una tontería, pero a ti es como, me está doliendo mucho. ujú. Claro, sobre todo Tiene cuando mucho pensamos que ver, que el ataque va dirigido a lo que somos, ¿no? claro. Cuando Y no sabemos realmente, claro, no concientizamos que en realidad no es lo que somos lo que estamos percibiendo en el ataque. Pero es claro, interesante lo que estás comentando. Por cierto, tenemos un poquito de problemas de audio, ¿eh, Vanessa? Te vale, escuchamos, no sé, vosotros la escucháis un poco con... No sé si es el internet o el viento, o un Sí, no lo poquito sé de cuál cada es de los uno. dos.
porque yo ya vivo en medio del campo, entonces la cobertura es poca y mala. Vale, pues cuando hablas, si quieres, te acercas un poquito para que te escuchemos mejor, ¿vale, Vane? Vale, yo me Hay arrimo a ustedes. mejor, hay mejor. Perfecto. Javi, ¿tú qué piensas? ¿Por qué tomamos todo a título personal? ¿Por qué nos afecta tanto? Pues mira, según la filosofía del yoga, que es lo que yo controlo, va un poco en la línea de lo que decía Luciana, Ujú, que se crea un yo que es ficticio, que no es real, y ese yo se identifica con el cuerpo y con las cosas que le sientan bien al cuerpo, como lo que me da placer o lo que me da seguridad o la gente que quiero, etcétera. Y cada vez que estas cosas de mi cuerpo y lo que mi cuerpo quiere se ven atacadas o se ven cuestionadas o se ven ofendidas, realmente reaccionamos emocionalmente con esas emociones que nos hacen sufrir. Pero realmente no es que nos tomemos una sola cosa o varias cosas personalmente, es que todo se toma personalmente porque ese yo ilusorio es como un agujero negro por el que entra toda la existencia. ujú. Esto de aquí, además que es interesante lo de la creación de un yo ilusorio, que no es permanente y que no es fijo, que hasta hace poco era campo de la metafísica, de la filosofía, ahora ya está demostrado científicamente por la neurociencia actualmente que realmente el yo que creemos que somos es otra cosa Ujú. totalmente diferente. Es que es tal cual, ¿no? Por eso yo creo que tiene mucho que ver con ser infantiles totalmente, ser inmaduros, obviamente desconocer cómo es el proceso de la experiencia humana, identificarnos con lo que no somos, ¿no? Pero estamos tan apegados al personaje que claro, nos lo queremos todo. Pero bueno, esto es así pero es así, ojo, cuidado, puede cambiar. O sea, no nos vayamos a sentir mal, aunque nos identifiquemos con esto, porque yo creo que a todos nos ha pasado o nos sigue pasando que tomamos todo de forma personal, cada uno en su nivel, pero se puede trabajar. Ahora, y hablando de esto, Luciana, ¿cómo nos afecta en nuestro día a día este tomar todo tan a pecho? Y yo creo que es una tortura, ¿no? En todos los sentidos. Al fin de cuentas, ¿no? Uno de los dolores que compartimos todos los seres es esta sensación de separación, ¿no? Separación de la fuente y esa necesidad de volver a fundirme, ¿no? Y encontrar esa persona que me complete o esa familia o ese grupo. Entonces, yo creo que nos afecta en lo bueno y en lo malo, en las dos cosas. Cuando nos sentimos atacados o sentimos que lo que sucede nos ataca personalmente e incluso, creo yo, para lo positivo, ¿no? Yo creo que el vivir desde esta individualidad es doloroso en cualquiera de las situaciones y creo que es uno de los problemas que estamos viviendo desde hace miles de años, ¿no? Como humanidad, que es esta exacerbación del ego cuando en otras culturas era mayor la disolución del ego, ¿no? En función de la comunidad, de la tribu. Yo creo que es una o la principal causa de sufrimiento, esta sensación de soledad, de separación, de que todo es personal. Incluso a mí me gusta verlo que también cuando estoy con pacientes que lo que nos hacen no solo no es personal, sino normalmente no tiene que ver con uno, sino con el otro, ¿no? O sea, a tal punto no es personal que depende del otro, ¿no? No de mí ni de lo que haga o deje de hacer, ¿no? O sea, Ujú. hay que darle la vuelta un poco. Pues totalmente, ¿no? Es tal cual. Y qué bueno que toques ese punto, porque muchas veces nos llevamos este tema a la parte negativa, ¿no? De cómo me afecta negativamente. Pero cuando también vamos a las adulaciones, exageraciones y otros tipos de valoraciones positivas, también estamos entrando en ese juego, ¿no? De cómo nos afectan y cómo nos inflan otra vez el ego, ¿no? A nivel positivo o negativo. Por eso es interesante lo que estás comentando. Vanessa, ¿cómo nos afecta en el día a día? Porque habrá gente que dirá, oye, en este tema a mí cómo me afecta el hecho de que cualquier cosa yo me lo lleve a la forma personal. Hombre, yo creo que es como dice ella, es un sufrimiento continuo, ¿no? No vives, o sea, estás como pendiente de qué me va a decir esa persona, me va a molestar lo que está diciendo, no está haciendo bien porque no vives, o sea, no tienes una relación contigo ni con el resto del mundo
armónica, no hay armonía ni en ti ni en el resto del mundo, porque estás en la queja, estás en el victimismo, ¿sabes? Vas repitiendo siempre lo mismo, todo lo tienes como un ataque hacia ti, no hago las cosas bien, es un ataque, te dan una crítica, ya es un ataque, entonces no, la persona es como que se desconecta, ¿no? Como dice ella, no está conectada, o sea. No es contra ti, a lo mejor es algo que tienes que aprender y no está en contra tuya. Tienes que ver una herida, puede ser, Ujú. pero un Sí. aprendizaje puede ser Ujú. que vas viendo lo negativo de lo que te están diciendo, pero si es algo que te están diciendo para bien, no es algo Ujú. negativo. O sea, siempre Claro. vamos positivo. Entonces, claro, si estás en lo negativo, si estás en esa parte, siempre vas a verlo como algo malo para ti, como que te Ujú. están impidiendo ser tú misma o hacer lo que tú quieres hacer o realizarte como tú quieres realizarte cuando no es así, cuando a lo mejor es un aprendizaje para que tú realmente seas lo que tienes que ser. Sí, el problema es que lo vemos, estamos acostumbrados, así hemos sido educados, así aprendemos, así crecemos, a tomarlo todo como un ataque hasta cuando ni siquiera es para nosotros, ¿no? Como ha pasado muchas veces. Javi, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos afecta en nuestro día a día esto de llevarnos todo a la forma personal? Yo considero que es la forma en que se genera el sufrimiento, el tomar las cosas personalmente. Ujú. Y nos afecta en todos los momentos de nuestra vida. De ahí esa importancia del trabajo personal para intentar disminuir esa identificación, ese apego, y que hay tantas vías y tantas posibilidades para intentar reducir esa identificación y sufrir menos. Porque en el momento que eso se rebaje, en todos los aspectos de nuestra vida va a bajar el sufrimiento. Es que si nos hacemos un poco conscientes de este tema, de verdad, ¿cómo nos amargamos la existencia gratis atribuyéndonos cosas que no tienen que ver con nosotros? Como decía Luciana, tiene que ver con los demás. Porque a mí si alguien me dice que soy idiota, ¿vale? Bueno, pues es su percepción mía. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y sin embargo yo lo adopto enseguida, como si fuera buscando yo este tipo. Claro, esto lo podemos multiplicar por todo tipo de pensamientos, palabras, sensaciones. Es que me ha visto mal. Es que, claro, tenemos una capacidad imaginativa maravillosa que usamos solamente para llevarnos a la parte normalmente negativa. Ahora, Luciana, esto de la gente no te hace cosas, sino la gente hace cosas y tú sabrás si te afectan o no, ¿te suena conocido? Sí, sí, sí. Es un poco esto que te decía, ¿no? Yo lo que suelo decirles a mis pacientes por haber pasado por ahí, ¿no? Y seguir pasando muchas veces es, no nos tratan por lo que somos, nos tratan por lo que son Ujú. ellos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos todo el tiempo queriendo vernos, ¿no? A través de los demás. Ujú. Y claro, eso es muy peligroso porque primero que nadie te puede ver realmente y segundo que, bueno, lo que vea el otro va a estar totalmente teñido por lo funcional que seas a esa persona en ese momento, a sus expectativas, a sus necesidades, incluso, bueno, cuántas veces, ¿no? A rivalizar con esa persona, que esa persona se sienta envidiosa o que le afectes en algún punto porque le generes inseguridades. Entonces, eh, es muy importante empezar a darse cuenta, ¿no? De que lo que el otro hace, como el otro me trata, lo que el otro piensa de mí, todo eso no puedo controlarlo, realmente no depende de cómo soy y bueno, lo único que puedo hacer es intentar ser cada día mejor, hacer lo mejor de mi parte y soltar, ¿no? Soltar esta necesidad de construir mi autoimagen en función de los demás, de lo que ven los demás. Pues sí, pero ¿cómo nos cuesta? Bueno, tanto es así que yo creo que la mayor parte de la población sigue en esta dinámica de me afecta todo lo que me digan, todo me lo llevo yo a mi casa y a mi persona, ¿no? Que es muy triste porque, claro, desde ahí es muy difícil vivir de una forma equilibrada. Mm. Vanessa, esto de que la gente no te hace cosas, sino que hace cosas y tú decides si te afectan o no, ¿te suena con sentido? Sí, hombre, claro, ten en cuenta que cada uno actúa también dependiendo de sus propias heridas. Ujú. Entonces,
hay veces que van a reflejar sus propias heridas en ti, su propia angustia, su propia ira, su propio rencor, su propio abandono, su propio rechazo, vaya hacia ti. ¿Vale? Ves como me han hecho a mí, tú tienes que sufrir lo mismo, ¿no? Es como un espejito, es la ley del espejo, ¿no? Lo que el otro te molesta también está en ti. Entonces, hay veces, sí, que hay veces que tú depende de cómo te lo quieras tomar, o como algo personal, o como algo que tengo que trabajar, que también lo tengo en mí, que todo puede ser. Que ahora lo veremos. Ahora veremos. Sí, sí, Vanessa. Que no es blanco o negro, sino que hay momentos que también la otra persona me está reflejando cositas que puedo yo tener también que trabajar. Que Definitivamente sabemos y somos conscientes de que todo lo que pasa son colocaciones necesarias para experimentar. Lo que uno tiene que empezar a decidir es de desde dónde quiero experimentar, ¿no? Que también eso tenemos supuestamente libre albedrío. Así que interesante. Javi, ¿a qué te suena esto de que la gente no nos hace cosas, sino hace cosas y nosotros decidimos si nos importan o no? Pues sí que siento eso. Además es curioso porque con el trabajo de la meditación o el yoga, uno es más consciente de cómo funciona su mente y me voy dando cuenta de cómo eso me genera un sufrimiento. Entonces, sí que a lo largo de los años, con este trabajo de meditación y yoga, sí que he sido capaz de verlo desde otro punto de vista. Entonces, se ha rebajado esa ofensa o esa personalización de las cosas y ya sí que cuando las cosas las tomo como algo personal, sí que las gestiono mucho mejor. Ahora, yo he de decir, a mí me encanta, yo lo reconozco, el hecho de darme cuenta de que tenemos el poder de cómo nos afecta lo que viene de afuera es adictivo, es maravilloso, porque cuando eres esclavo de las palabras de los demás, ¿no? De la forma de pensar de los demás, de las críticas de los demás, es horrible. Pero cuando te empiezas a dar cuenta que ya no te importa mucho menos, uf, de verdad que no sé, Luciana, si te pase a ti, pero a mí cuando pasa este tipo de cosas que tengo Con- esos ataques directos, ¿no? O esas críticas tan duras, y de verdad no me importan, digo, qué maravilloso, o sea, estoy por buen camino, ¿no, Luciana? Mm, Sí, mira, es interesante porque me pasa en algunos temas y todavía en otros no, ¿no? Está muy claro en donde yo ya sé quién soy, ¿no? Y las opiniones de los demás un poco me hacen reír, ¿no? Internamente como, no, son sus opiniones y yo sé quién soy. Y en cambio hay otros temas de mi vida en los cuales todavía no sé quién soy del todo. Y entonces si me dicen una cosa me sirve, me suma, si me dicen otra me hundo. Y ahora lo uno aprovecho con algo que justamente estaba pensando hace un ratito, que es esto, ¿no? Que además del desconocimiento de que el otro no realmente no te ve, no puede tener certeza, ¿no? En lo que dice, creo que también la clave es ese desconocimiento que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Lo que hace que bueno, que todo lo que nos digan le demos crédito, ¿no? Sea buenísimo o al día siguiente sea horrible. eh, Porque sí, Mm, es verdad lo que decís. Y en cambio, en los temas en los cuales yo ya sé quién soy y estoy tranquila con eso, las opiniones realmente sí, son como un río, ¿no? Que pasa y al que no le gusto, le hago un besito y adiós, ¿no? No pasa nada. Ni me ofendo ni me dejo de ofender, simplemente no estoy de acuerdo y entiendo claro. que no coincidimos en todo, ¿no? Claro, es que tiene que ver totalmente con el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Si no, de otra forma no se entiende cómo nos puede afectar que nos digan cosas que no somos, ¿no? Pero Mm, bueno, eso es muy curioso. mm. Vanessa, ¿se puede vivir de una forma inteligente, equilibrada, sin entender que es nuestra responsabilidad cómo tomamos las cosas? Sin coger la responsabilidad de cómo nos tomamos las cosas, si no coges la Sí, responsabilidad no vas a vivir bien, ¿no? No. Tienes que ser responsable, ¿no? Es como antes decía ella, ¿no? Vivir el niño pequeño toda la vida no puede ser bueno, ujú, porque tienes que afrontar tus propias experiencias de la vida y decir, oye, que yo soy tal, pero que lo que me está diciendo tal no soy yo. ¿Vale? Que ujú, la historia se ha contado a sí mismo y yo tengo mi propia historia. Si él quiere creerse esa historia es suya, ¿vale? Cada uno se cree la historia que se ha contado desde pequeño y la historia que se quiere creer y quien ujú. realmente
los vas descubriendo también a través de la experiencia de los años. Los años te van diciendo quién eres realmente, tras la experiencia, el centrarte en ti, el encontrar eso, la meditación, encontrar tu centro, el quitar esa parte ego, esa parte mente y quedarte solamente con lo que eres tú, con tu Ujú, esencia, ujú. encontrarte a ti. Entonces, si no encuentras tu responsabilidad, no te vas a encontrar nunca, vas a estar perdido. Pues eso es así, ¿no? O hagamos, Javi, la pregunta de otra forma. Si yo sigo echando la culpa a los demás de cómo yo me siento cuando me hablan, cuando me dicen cosas, cuando me critican, ¿puedo encontrar un equilibrio, Javi? Mira, me estaba acordando de un cuento de Buda, que está Buda dando una charla ahí a la gente y entonces uno de los que le está escuchando le empieza a insultar. Y dice, eres un desgraciado, eres un mentiroso, estás comiendo la cabeza a la gente. Y entonces el discípulo principal de Buda, Govinda, se enfada y quiere ir a pararle. Y Buda le dice que no se mueva, que no pasa nada. Entonces cuando acaba la charla, le dice, maestro, pero ¿cómo permites que te insulten y te dejen mal? Y entonces Buda le dice, a ti cuando te haces un regalo a alguien y no lo quieres, ¿tú qué haces? Y después no lo cojo y lo devuelvo amablemente. Y le dice el Buda, pues con los insultos lo mismo. Si te los hacen, no los coges y los devuelves amablemente. ¿No? O sea, no te llegan a tocar, simplemente los dejas pasar. Pues eso es así, ¿no? Es una de las herramientas que podemos usar. Fíjate que yo me sabía una historia, a lo mejor es una diferente, con Buda cuando le escupen, Javi. No sé si... Puede ser parecida porque como hay tantas variantes de la... Sí, sí, que inclusive la persona que lo hace luego se va a su casa porque Buda, en vez de reaccionar, Sí, no, le dice que lo quiere, el alumno no, o sea, lo quería matar al otro, para que al día siguiente regresa diciendo que cómo es posible que haya reaccionado así, ¿no? Y es maravillosa la respuesta que Buda da que tiene que ver con lo que estás diciendo. Que al final, Luciana, eres tú el que va a decidir, no tiene que ver con el otro, tiene que ver con tu forma de percibir las cosas. Ahora, vamos a la parte que más nos gusta, Luciana, a la parte de ¿cómo podemos cambiar esto? O Mm, sea, ¿qué herramienta podemos utilizar, a tu entender, para que la gente pueda cambiar esto si no le gusta? mm. Mira, yo creo que así como nos basamos en que todo este sufrimiento tiene que ver con que fuimos mal educados, mal aprendidos, desde la ignorancia, yo creo que lo más importante es tener acceso a algún tipo de filosofía, espiritualidad, explicación, ¿no? De cómo funciona la vida. Yo también, como Javi, ¿no? Encontré el yoga en la India y las enseñanzas de esa corriente y a mí me dio me sigue dando, ¿no? Mucha calma. Entonces, creo que sí, que es la espiritualidad y bueno, cada uno en lo que resuene. Yo creo que la filosofía del yoga da muchas respuestas en relación a cómo disminuir, ¿no? El sufrimiento en este plano y tiene, bueno, básicamente que ver con el autoconocimiento y la desidentificación. Ok. Pero hagamos anotación, yoga como filosofía de vida, no yoga como voy a hacer posturas para estar más sano. La Cuidado. filosofía del yoga, las enseñanzas, los libros, ¿no? El Bhagavad Sí. Gita, los Yoga Sutras, si uno puede tener acceso a un maestro, eso yo al maestro que tengo le digo que cuando hablamos me desenreda la mente. Ok, ok. Vanessa, ¿alguna herramienta que puedas recomendar a la gente que quiera salir de esta dinámica? Hombre, siempre, ¿no? Cuando meditamos, ¿no? En la respiración, antes de que algo te afecte, respira, ¿no? Relájate, cosas hay que respirarlas antes de que nos afecten demasiado, hay que tomarse las cosas con calma, preguntarte también si es algo tuyo o es algo del otro, que a lo mejor es lo que te decía antes, hay algo que tenemos que trabajar, que no estamos viendo y el otro me lo refleja, o es algo de él y me lo está pagando conmigo, pues quédatelo contigo, que no es mío. Poner tus Ujú. límites, ¿no? A ver, poner límites. El que hace yoga, el que medita, sabe cómo energéticamente te puedes poner tus propios límites, tu mente, ¿no? Que no te afecte lo que te están diciendo, que tú eres esa luz que no te tiene que afectar lo de afuera. No debe Ujú. afectar afuera, hacer un escaneo de cómo me siento hoy.
hoy me siento que estoy un poquito más irritable y me va a afectar todo, hoy estoy un poquito más relajada y me lo voy a tomar todo con más calma, que a lo mejor es que ese día estoy un poquito revuelto, se me va a afectar todo mucho, que Ok. depende también. Verte también a ti mismo, el crecimiento interno, la evolución que vamos teniendo, el conocerte, el ponerte tus propios límites también hacia los demás, que me hace Ujú. daño, que no me hace daño. Vale, pues ahí tenemos alguna más herramienta. De hecho, hacemos también una anotación. No se trata de no escuchar, cuidado. O sea, no se trata de no estar atento a lo que te digan. Porque cualquiera puede ser tu maestro, de hecho, cualquiera es tu maestro, ¿no? Se trata de que no te ancles, no te cronifiques, no te apegues a lo que te están diciendo como si esa fuera la verdad. O sea, eso es importante, ¿no? Porque hay gente que se pasa al otro lado. A mí nada me afecta, nada me llega y no escucho a nadie. No, escucha a todo el mundo. Luego decidirás, ¿no? Javi, ¿alguna herramienta que quieras compartir para dejar esta dinámica de que todo nos afecta a título personal? Vale, yo siento que si es una cosa particular que me afecta, quizá fuese terapia psicológica, podría ser para tratar ese tema particular, pero si es en general, para bajar esa tendencia a que todo me lo tomo a pecho, sería, igual que decía Luciana antes, la meditación. En el mindfulness hubo un descubrimiento revolucionario en el año 2000 o así, que fue la red por defecto. Se dieron cuenta de que cuando no estamos haciendo algo, como estoy cocinando o estoy mandando un mail, la mente empieza a divagar. Y cuanto más divaga, más nos lleva a sufrir. Es decir, la divagación mental no me lleva a buen puerto, sino que me lleva a enredarme a las cosas y acabar sufriendo. Pues bien, la meditación se dieron cuenta de que rebajaba la acción de la red por defecto. Es decir, que la gente que meditaba daba menos vueltas a la cabeza y se preocupaba menos por las cosas. Ujú. Pues ahí también tenemos otra herramienta, ¿no? A ver, yo tengo varias, ¿no? Yo tengo varios mantras, como el de no juzgues, observa. Yo siempre, por ejemplo, voy por la calle y siempre que me voy no juzgues, observa, ¿no? O la vida no es lógica, es cuántica. Eso me lo repito constantemente, ¿no? Porque si no asociamos lo que hacemos con lo que obtenemos y no tiene nada que ver. Entonces, y yo siempre pienso en esto, ¿no? Lo que me dicen no tiene que ver conmigo, tiene que ver con ellos. Y eso es como si me liberara completamente, porque hay muchas veces que no nos podemos poner a meditar cuando nos están atacando, agrediendo o insultando. Algo que fuera más de quita y pon, ¿no? Entonces, repetir, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con él. Y es como si pusiera una línea, ¿no? Como si separara lo que él me está diciendo de lo que yo estoy pensando sobre lo que me está diciendo. Y la verdad es que es bastante ligero, Luciana. ¿Te suena esto Sí, bien? sí, sí, sí. Yo también lo aplico y sobre todo cuando son más bien ataques eh, y pienso, ¿no? En esto que tiene que ver con el otro. Igual es verdad lo que dice Vanessa, ¿no? Que hay que ver en qué quizás está diciendo algo que pueda resonar con algo tuyo, pero siempre viéndolo desde, ¿no? Desde el maestro, ¿no? Me puede servir para ver que yo estoy reprimiendo una parte de mí, esa persona me la está mostrando o me está mostrando algo que no tiene nada que ver conmigo para que yo trabaje mis límites, bueno, ¿no? Sí, sí, sí que siempre tiene que ver con uno, pero yo creo que me ha pasado sobre todo esto, cuando son más bien ataques o cosas así, el pensar que tiene que ver con el otro y con su forma de ver la vida, de tratar a las personas o de estar ese mismo día y respondo como marcando límite, pero amablemente, ¿no? No entrando en esa energía y te digo que el 90% de las veces a los 2, 3 días me escriben diciendo, ay, no estaba en un buen día, lo siento porque no entré bueno, y porque no bajé a esa frecuencia, finalmente el otro solito se siente incómodo, ¿no? También. Ujú. Sí, claro. Pero sí, Además, si lo tomamos como una forma de observar, me parece mm, maravilloso, ¿no? Como una sí, herramienta para evolucionar. Si 10 personas te dicen exactamente lo mismo, pues yo te invito a que veas qué está pasando, ¿no? sí, Pero de todas formas, recordar que no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Tú sabrás qué tiene que ver contigo y cómo lo vas a trabajar, ¿no? Inclusive, si tuviera que ver contigo porque te están reflejando algo que tienes que trabajar, no tienes por qué tomarlo de una forma negativa. no, al Es más, contrario.
Claro, tú me puedes insultar y yo te puedo agradecer porque en ese insulto yo estoy aprendiendo cosas. O sea, no tenemos por qué llevarlo Sí, a la sí. parte dramática, A ¿no? mí, a mí me pasaba en un momento que yo todavía no estaba sabiendo marcar límites, que yo alquilaba habitaciones en casa y es como que no me respetaban y no me respetaban y yo sufría y sufría, hasta que en un momento dije, vamos a ver, esta gente me está mostrando a mí, porque era un patrón, ¿no? Me están mostrando a mí algo. Y ahí dije, bueno, me están mostrando, por un lado, que yo no estoy ocupando mi lugar, ¿no? Yo estaba retraída, entonces ellos estaban avanzando. Y por otro lado, me están dando la oportunidad de mejorar en eso, pudiendo actuar, aunque incómoda la primera vez, a la segunda más o menos y a la cuarta vez súper cómoda marcando límites y diciendo hasta aquí. Y al final, después de una seguidilla y de haber encontrado el gusto por marcar los límites, me di cuenta que era yo la que no estaba en mi lugar y por eso ellos estaban donde estaban, ¿no? Entonces, Sí. sí, sí, siempre ver qué hay de aprendizaje en la actitud del otro, pero eso es salirse de lo personal, digamos. Sí. Además, esto de poner límites, que yo sé que nos cuesta mucho a muchos, eh, es maravilloso, porque al Sí, principio te cuesta la vida y cuando le agarras el gusto, ya es fantástico. es Bueno, fantástico. antes de seguir con el tema, ¿qué os parece si nos presentamos un poquito para que la gente sepa lo que hacemos y a qué nos dedicamos y dónde nos pueden encontrar? Javi, ¿te parece bien que empecemos hoy contigo? Sí, bueno, yo soy Javi Casares, llevo 25 años enseñando yoga, no como decías tú el yoga de las posturas, sino de la filosofía, de la meditación. Tengo un maestro de yoga, que es un señor mayor de 90 años, que es maravilloso, que se llama Javi Ferreira, que me ha enseñado un poco de alma a alma las cosas. Entonces, aunque yo he aprendido muchas escuelas de muchas cosas, realmente para mí son conocimientos secundarios eh, en- con ese conocimiento o eso que me enseñó él de alma a alma, que es un poco cómo vivir la vida. Ujú. Y tenemos en Santander un centro de yoga que se llama Sala de Yoga Tierra. Tenemos una casa de retiros antigua con un domo maravilloso donde hacemos nuestros retiros y tenemos formación en nuestra web. Si la gente entra sería Sala de Yoga Tierra, formación online, formación en meditación, formación en yoga. Y lo que ahora últimamente nos encanta, que estamos inmersos en ello, es el tema de la neurociencia aplicada al yoga. Cómo unificando la sabiduría ancestral con los nuevos estudios neurocientíficos que ya están tocando temas que antes eran, como decía, metafísica y ahora ya son ciencia, y cómo se puede mejorar la función del cerebro. Entonces, por ejemplo, hemos hecho retiros últimamente. Sí que damos una parte de teoría pequeñita, pero con esa teoría es mucho trabajo de pranayama, mucho trabajo de movimiento de energía y realmente conseguimos dar la vuelta al cerebro, a la gente que viene muy potentes esas cosas. Es que es maravillosa, ¿no? La neuroplasticidad del cerebro es fantástica y contra más vamos avanzando y entendiendo cómo funcionamos y cómo podemos reprogramar en nuestro cerebro a voluntad, realmente las posibilidades se multiplican exponencialmente. Javi, pero sigues dando clases convencionales de posturas, pero además, digamos que de filosofía, lo haces online, presencial. Cuéntanos un poquito. Sí, es presencial, sí que está la clase de las posturas. Lo que pasa que siempre damos 5 minutos de filosofía de yoga porque yo no concibo el yoga solamente físico. Lo hacemos presencial y luego lo que hacemos online serían las formaciones. Realmente todavía no me he lanzado a las clases online porque me cuesta lo online, pero poco a poco, mira, como cuando vengo a verte a este programa, pues me estoy metiendo. Pues mira, me parece fantástico. Y una cosa, ¿formáis también a profesores o solamente dais las clases ahora? Sí, sí, somos formadores de profesores, sí, por supuesto. Vale, eso es importante que la gente lo sepa. ¿Y dónde quieres que te contacten, te curiosen? Pues si buscan, por ejemplo, en Instagram Sala de Yoga Tierra, ahí, Ujú. ahí apareceremos. O si no, en la web Yoga Tierra y tenemos nuestra web donde viene toda la información, el teléfono, etcétera. Pues maravilloso. Invitamos a la gente que le guste lo que haces, algo de lo que haces, Javi, que te contacte, ¿vale? Gracias, Santi. A ti, Vanessa, ¿vamos contigo? ¿Vale? Pues yo soy Vanessa Mariposa, soy terapeuta de sistémica y energía. Utilizo varias herramientas, utilizo la sistémica, las constelaciones familiares, Reiki y tarot, runas. Bueno, tengo un poquito, un popurrí de cositas. También utilizo los cuencos, utilizo los minerales. Ujú. Y bueno, hago rutas de seguimiento, acompañamientos conscientes
porque al tratar las sistémicas, pues claro, es un proceso que lleva tiempo, que es un proceso de tiempo, que no es algo que tú hagas así, hago un tema, como por ejemplo una constelación, trato un tema, ¿no? Sino que es un proceso de evolución de la persona, es un crecimiento interior, espiritual también, porque utilizo meditación, hacemos muchas visualizaciones, Ujú, entonces también hago yoga sistémico. ujú. Hacemos yoga sistémico, no utilizo mucho la filosofía porque utilizamos la filosofía sistémica. Entonces, pues hago sesiones individuales, grupales, talleres. Ahora estamos pendientes del terreno que tenemos en Castiblanco para realizar los talleres y organizar allí retiros y cosas. Ujú. Y presencial, a domicilio y de momento online casi todo. Casi todo es Ok, online. Me encontré por Instagram en terapia guión bajo, mm, mariposa, guión bajo, terapias Vanessa Mariposa, todo con guión bajo entre medio. ok. Terapias, guión bajo, Vanessa, guión bajo, mariposa. Vanessa, y de todas las terapias que tienes, porque haces unas cuantas, ¿tienes alguna favorita, alguna que te guste emplear más o que pienses que es más interesante? A mí la sistémica. Con la Ujú. sistémica me ha abierto muchísimas cosas. O sea, he visto, aparte el Reiki también, la meditación, el mindfulness también. Es que todo ha sido un proceso, ¿no? Ha sido una evolución, ¿no? Y la evolución ha sido a través mía y de mi formación. Yo a través de mi propia Claro, experiencia me he ido claro, formando y a través de mi propia formación ya voy aportando, ¿no? Enseñando, ¿no? Es como acompañando, ayudando a las personas a vivir un poquito en plenitud, a fluir de un poquito, acuerdo. a fluir con la vida, a fluir un poquito mejor. Que mucho nos cuesta. Pues Vanessa, invitemos a la gente que vibre con algo de lo que haces, que te contacte, ¿vale? Ok, gracias. Luciana, es tu turno, Muy cuéntanos. bien. Bueno, sí, soy arteterapeuta junguiana. Trabajo con la metodología de Carl Jung. O sea que hay mucho de psicología analítica a través de ejercicios de arte terapia. Los ejercicios lo que permiten es que el inconsciente se exprese, ¿no? Desde este lugar más lúdico, más libre, y así llegamos a, bueno, a información que está ahí reprimida en el inconsciente. Y bueno, trabajo con pacientes individuales, presenciales en Barcelona y también virtuales. También tengo grupos de terapia. En este momento tengo 2 grupos de terapia virtuales y doy formación. Comparto el método de arteterapia junguiana. Es una formación virtual y voy por la 8ª edición. Este sábado acabé el grupo de la 7ª edición y bueno, es realmente muy gratificante compartir todo el método en el cual trabajo, como te digo, con los arquetipos de Jung, que son la máscara, la sombra, niño herido, que hoy salió, y el último, que es el anciano sabio sí mismo, que es la conexión con el alma. Ujú, Y bueno, y en ese método también está toda la parte artística. Yo también soy artista, y la parte que aprendí en la India, que tiene que ver, que es muy parecido a lo que dice Jung. Jung estuvo en la India y su método está totalmente influenciado por el yoga, el pensamiento del yoga, y el trabajo con la mente y con la meditación. Y bueno, es una formación de 9 meses y termina con un retiro presencial en Barcelona. pues suena fantástico, Luciana. ¿Qué quieres que te diga? ¿Has dicho dónde te pueden encontrar? ¿Dónde quieres que te bicheen, que te Ajá. curiosen? Sí, mi web es Arteterapia Jung. Ujú. eh, y el Instagram igual, Arteterapia JUNG, todo junto. Pues Ahí ahí está está todo. toda la información y Sí. quien tenga curiosidad, que quiera experimentar, quien quiera pues seguir evolucionando, que para eso estamos aquí, pues que te contacten. ¿Vale, Luciana? Creo que sí, con gusto. Pues despedimos como siempre el programa y Javi, un placer por estar hoy con nosotros. Igualmente. Vanessa Mariposa, gracias por compartir el programa de hoy. Muchas gracias. Y Luciano Portantiero, un abrazo y gracias por un programa más. Un gusto, un gusto. Aparte pasó un caballo blanco en un momento atrás de Vanessa, muy bonito. Sí, a mí me daban ganas de irme ahí con... ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí.
Y nada, a los que estáis escuchando, recordad el teléfono de contacto, 601-487-113, y lo más importante que a nosotros, Luciana, A nosotros sí nos importas. así es. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un placer. Chao, chao.